Muy buenas tardes con todos. Es un gusto encontrarnos en este momento, en esta tarde, en esta noche, donde nos estén escuchando en cualquier región de América Latina, en Iberoamérica, para quienes conformamos Redie. Es un placer siempre estar junto a ustedes, acompañándonos en estos momentos que son muy interesantes de la educación. Nosotros en esta tarde, en esta noche, vamos a presentar el webinar Inteligencia Artificial y la Educación, conectando nuevas fronteras significativas. Definitivamente en este webinar vamos a demostrar que la educación siempre ha sido un pilar de la humanidad y en la era de la tecnología, la inteligencia artificial sabemos que se está convirtiendo en una herramienta poderosa para expandir los límites de lo que es posible. Por lo tanto, este webinar tiene como objetivo principal introducirnos a la inteligencia artificial y potenciarla dentro del proceso educativo. Y con esa finalidad nos acompaña esta tarde y en esta noche Javier Navarro Macías, un apasionado profesional en el campo de la tecnología y en el campo de la educación, con una sólida experiencia en fusionar ambos mundos para impulsar el aprendizaje innovador y el desarrollo de soluciones tecnológicas efectivas basadas en el ser humano. Muchísimas gracias, Javier. Bienvenido en este momento a este webinar. Te agradecemos infinitamente todos los que hacemos Ready y te escuchamos muy atentamente. Muchísimas gracias, Paul, Alfredo, por la invitación de Ready y Gestión Educativa a este espacio para socializar, conocer un poco más, interpretar, sacar conclusiones, interpretar, pero más que todo indagar en el ambiente de la educación y la tecnología, especialmente en estos ambientes emergentes como la inteligencia artificial, la cual desde hace 3, 4 años aproximadamente ha despuntado a nivel mundial en el momento de que se liberaron diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa y el aspecto de la educación, el cual comparto contigo, Paul, es un pilar fundamental en la gestión del ser humano, complementa como una herramienta de apoyo e inclusive propia en ambientes educativos basados en el conectivismo. Me voy a permitir compartir mi pantalla para que podamos ir degustando lo que tenemos preparado para hoy. Hemos denominado este compartir como la inteligencia artificial y la educación conectando nuevas fronteras significativas. Y si hablamos de fronteras, hablamos de espacios donde hay límites y esos límites para el ser humano literalmente no lo tiene. O sea, el límite prácticamente es la imaginación y sabemos que la imaginación no tiene límites y debemos dar un significado sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Como ya nos comentaba Paul, me apasiona este ambiente de la tecnología y la educación por más de 20 años. He compartido experiencias en diferentes instituciones educativas, tanto a nivel nacional e internacional, conectando a miles de vidas en diferentes edades de educación, desde preescolar hasta adultos mayores. Sobre esto es importante empezar disparando. Y para las personas que nos siguen a través de los espacios de conexión en este momento, les pongo esta pregunta, una pregunta muy sencilla. ¿Qué tienen en común estas dos imágenes? Por un lado tenemos a un robot, mi lado derecho, de una película muy interesante cuyo nombre es El Hombre Bicentenario, que los invito a ver con Robin Williams. Muy, muy, muy conectada a los aspectos actuales, aunque tiene ya algunas décadas desde que salió, pero conecta mucho con este presente futuro que estamos viviendo de la robótica, la programación y la inteligencia artificial y el ser humano especialmente. Y lógicamente ahí está este servidor Javier Navarro a un lado, a mi lado izquierdo. Entonces, ¿qué tienen en común estas dos imágenes? Particularmente están humanizados, tienen diferentes aspectos corporales, nariz, boca, ojos. Claro está que a la derecha se encuentra un robot, un
elemento sintético, inerte, el cual a través de la energía, a través de una batería, a través de movimientos mecánicos, electrónicos, se le puede dar, entre comillas, vida. Y, lógicamente, mi persona, Javier a mi izquierda, es un ente, un elemento biológico, un elemento humano de carne y hueso. Pero de manera particular, ¿dónde quiero llegar? En que lo más común que tienen estas dos imágenes es que a la fecha se está tratando de realizar una simbiosis, una fusión e inclusive una aparente realidad entre el ser biológico y el ser sintético. En este caso, lo más común que lleva a la mano estos dos elementos, estas dos personalidades, la parte biológica y la parte sintética, es que los dos tenemos inteligencia. Por un lado, una inteligencia física, humana, cerebral, y por otro lado, el robot bicentenario, una inteligencia artificial, pero eso es lo que tienen en común estas dos imágenes. Sobre esto vamos definiendo brevemente, entrando a la etapa de degustación y de exploración esto de la IA. Tomando a Laus Reichenen, 2018, define la inteligencia artificial como la habilidad de las computadoras para hacer actividades que normalmente requieren inteligencia humana. Sobre esto, la inteligencia humana es la capacidad mental de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y especialmente aprender de la experiencia, aprender de los errores. Sobre esto, fusionando las dos definiciones, podríamos indicar que la inteligencia artificial trata de simular a la inteligencia humana, tomando en cuenta esto que las máquinas van a usar algoritmos o conjunto de pasos específicamente ordenados, organizados, establecidos para llegar a un fin, el cual es la solución de un problema tal cual lo haría el ser humano. Tomen como una referencia rápida cuáles son los pasos que usted realiza para lavarse los dientes, ¿sí? Desde levantarnos de la cama, buscar la pasta, el cepillo, hacer una X cantidad de dosis o de pasta dental sobre el cepillo y así hasta llegar a tener los dientes limpios. Entonces, esos conjuntos de pasos procesados ordenadamente, el computador, la inteligencia artificial con sus redes neuronales conectadas, utilizan estos algoritmos para simular estos procesos y a la cual nos permiten solucionar problemas. Pero entrando un poco más a profundidad, ¿cómo funciona nuestro cerebro? La parte izquierda está fundamentada con el pensamiento analítico sobre analizar problemas, procesar secuencialmente situaciones y enfocarnos en los detalles. La comunicación estructurada como la expresión verbal, la argumentación lógica y también el aspecto físico como una alimentación equilibrada, el ejercicio, el deseo y el placer. Nuestra parte derecha del cerebro está el pensamiento creativo, la imaginación, las situaciones holísticas, las emociones, los sentimientos, la parte de comunicación artística, corporal, la empatía con el diálogo entre una y otra persona, y también aspectos como dormir lo suficiente y respirar. Sobre esto es cómo funciona el cerebro, haciendo una armonía entre la parte física y para los que algunos conocen o tienen diferentes terminologías como alma, como espíritu, como ki, algunas veces se utiliza en ciertos animes, pero al igual que el ser humano, la inteligencia artificial, que vendría a ser el software, se vale del hardware, que ya es el ente sintético o robot,
para simular estos aspectos humanos. En cambio, ¿cómo funciona la IA? La inteligencia artificial imita, y destaco nuevamente este término, imita la capacidad de hacer tareas humanas. Si en algún momento ustedes observan y comprenden, analizan la película sugerida El hombre bicentenario, van a dar cuenta que estos aspectos y películas tan actuales o contemporáneas como Yo Robot o Terminator, de una u otra manera, estas inteligencias artificiales que están cobrando vida física a través de un robot, siempre o casi siempre terminan en un proceso humano, querer ser humanos. No les quiero hacer mucho spoiler para que puedan observar, lógicamente, las películas nombradas. Sin embargo, el machine learning para encontrar patrones y significado en los datos, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computador y la robótica parten desde analizar datos hasta dar instrucciones a los robots para que hagan estas tareas físicas. Actualmente nosotros estamos viviendo un tipo de inteligencia artificial llamada generativa. Yo un poco lo comparo como una lámpara de Aladino cuando ingreso a ChatGPT o entro a alguna IA que me permite generar un texto, un sonido, un video, alguna infografía o animación. Y lo que hago es promptear. Y el promptear es, en este caso, un conjunto de instrucciones que lo veremos más adelante. Ya enfocándonos más a detalle, porque la inteligencia artificial aplica en diferentes campos del saber, de la ciencia, de la tecnología, del humanismo, pero nuestro enfoque de nuestro conversatorio de hoy, más que todo, es el enfoque, valga la redundancia, aplicado a la educación. La inteligencia artificial es clave dentro del aspecto educativo porque aquí he resaltado en amarillo algunos elementos claves. Personalizar el aprendizaje, automatizar tareas docentes, mejorar la accesibilidad y ofrecer experiencias interactivas e innovadoras. Además, la inteligencia artificial me permite generar una facilidad en la toma de decisiones. Para los espectadores presentes en este compartir, si somos docentes o aunque no lo seamos, tomemos en cuenta cuántas tareas en el día hacemos. Desde barrer una casa hasta posiblemente generar una evaluación cuantitativa para nuestros estudiantes. Sobre eso hagamos el cálculo de cuánto tiempo nos duran diferentes tareas, que pueden ser segundos hasta horas, días, semanas, meses o posiblemente años. De una u otra forma, la tecnología digital como tal llegó ¿para qué? Para colaborar al ser humano. Pero en la actualidad están creándose diferentes asistentes de inteligencia artificial que nos permiten agilitar estos procesos. Si posiblemente tengo un salón de clases con 30 alumnos o dentro de mi universo de estudiantes en una institución educativa podrían llegar a 200, uno de los objetivos claves del educador también es hacer un aprendizaje personalizado, uno a uno. No es fácil, lo intentamos, pero las herramientas de inteligencia artificial me pueden ayudar a automatizar tareas, un poco descargar la carga administrativa del docente para podernos dedicar más a lo que debería importar, que es el ser humano. Datando un poco nuestros argumentos, aquí les tengo algunos datos claves que he recopilado para este espacio. El crecimiento del mercado global de inteligencia artificial de educación, hablando en un aspecto económico, en el 2022 fue valorado en 2.500 millones de dólares y se proyecta que para este año, 2025, llegue a los 6.000 millones de dólares
Y esto tiene que ver con diferentes sistemas de pago, plataformas, investigadores y demás aspectos que a nivel monetario maneja la inteligencia artificial. Inclusive se proyecta hasta el 2032 que este mercado puede llegar a 88 millones de dólares, un poquito más, con una tasa de crecimiento anual superior al 43% entre el 2023 y 2032. En un estudio realizado por el Digital Education Council, en 2024 reveló que el 86% de estudiantes de diferentes instituciones educativas encuestadas ya están utilizando IA en sus estudios, principalmente ¿para qué? Buscar información, correcciones gramaticales y resúmenes de documentos. Ahí salieron esos indicadores sobre cómo están utilizando los estudiantes las herramientas de IA. Sobre este punto es importante indicar de que los estudiantes, de una otra manera, a la fecha, están haciendo mucho autoaprendizaje. ¿Por qué? Veamos especialmente el punto 4 y el punto 3 previamente. Si hablamos de que la inteligencia artificial me permite automatizar procesos administrativos, educativos y de ámbito empresarial, según un estudio se encontró en el 2024 que el 42% de docentes reportaron una reducción en el tiempo dedicado a tareas administrativas. En este caso, toma de asistencia, por ejemplo, realizar planes académicos complejos, y el 25% observó beneficios en el aprendizaje personalizado. Tomemos en cuenta de que estos datos son en positivo. Sin embargo, existen situaciones que debemos analizar porque en el 2023, según una encuesta de la UNESCO, menos del 10% de las instituciones educativas tipo escuelas, colegios y universidades han desarrollado políticas institucionales o directrices formales sobre el uso de las aplicaciones de inteligencia artificial. Es decir, de una u otra forma, docentes y estudiantes estamos utilizando aplicaciones, websites con inteligencia artificial, no necesariamente con normas o políticas o reglamentos claramente diseñados o establecidos. Recordemos que para nosotros a nivel mundial esto es nuevo. Para los que hemos estado ya en el ambiente de tecnología por muchos años, podemos retroceder desde los años 30 o 40, donde ya se daban referencias de automatizaciones semiautomáticas y totalmente automáticas, hasta que, bueno, OpenAI con su GPT, conocido como ChatGPT, fue liberado por allá en el 2022 a nivel mundial, y ya un poco vamos conociendo la historia a la fecha, que ha crecido exponencialmente la cantidad de aplicaciones y usos de la IA en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana, personal, de entretenimiento y profesional. Aquí en esta gráfica, en esta infografía, trato de hacer un recorrido entre la evolución de la educación. Al ser humano le agrada, y tiene lógica razón, para ser estructurados, organizados, cuantificar. Si partimos de la educación 1.0, donde el cognitivismo y aspectos donde el maestro, el docente, era el centro, y existía un aprendizaje pasivo, es decir, venía un docente y depositaba conocimiento en los cerebros de los estudiantes, así como un vasito con agua que voy llenando hasta que se rebose y colapsa muchas veces. Así muchos de nosotros fuimos enseñados. Ya saquemos nuestras propias conclusiones si existieron elementos positivos o negativos basados en esa enseñanza. Luego con el constructivismo, en donde la educación 2.0, ya con la incorporación de tecnologías, la llegada de la Internet, la web 2.0, etcétera, ya se observaron tendencias tecnológicas incorporando computadoras en los salones de clase con Internet, y ya existió un aprendizaje más interactivo con recursos digitales.
En la educación 3.0 ya se piensa en que el centro del proceso es el alumno, pero no como un ente individual, sino también que puede trabajar entre pares, grupos, equipos, y así creando inteligencia colectiva. En la educación 4.0 se integraron tecnologías más avanzadas. Tomemos en cuenta los aspectos ya de los primeros ambientes de aprendizaje basados en la programación. Ya el desarrollo web cada vez tomó más fuerza, en donde los pilares de conocer el idioma inglés, conjuntamente con dominar un lenguaje de programación, cada vez tomó más fuerza. Ya en la educación 5.0, estas tendencias ya se habla y se trabaja de un aprendizaje inclusivo, en donde tenemos estudiantes, y siempre lo hemos tenido, pero acá ya se le toma más en cuenta con diferentes necesidades educativas especiales, donde no necesitamos específicamente un centro especializado para tratar a estos alumnos. Podemos como docentes ser entrenados y con diferentes herramientas digitales y tecnológicas para mejorar su accesibilidad, ya sean estudiantes ciegos, sordomudos, con alguna dificultad motriz. La tecnología nos ayuda y llega a centros educativos, especialmente privados. Y se habla de ubicuidad, ¿por qué? Porque ya con esto del e-learning, el aprendizaje basado en plataformas educativas virtuales o el aprendizaje electrónico, tomemos como referencia lo que ocurrió en pandemia, ya el aprendizaje no necesito 4 paredes y un salón específico para impartir mis clases. Yo con una cámara web, conexión a internet, una computadora, un celular, una tablet, puedo llegar a cualquier parte del mundo sin importar ambientes físicos o de espacio. Y por último, lo que se está trabajando a la fecha, que es la educación 6.0, en donde existe un aprendizaje autónomo, ese término tan interesante, tan codiciado muchas veces de manera interna por nosotros los educadores y hasta como seres humanos, que podamos darle a nuestros hijos esa autonomía de que puedan tomar conciencia de qué es lo importante y hacer una acción, no necesariamente esperar que me ayuden en algo que yo podría solucionar. Y esto también llega a las aulas, integrando la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo. Aquí tenemos en este cuadro, que el cual lo voy a revisar muy brevemente, 9 tipos de innovaciones mediadas con inteligencia artificial. Yo puedo utilizar la IA como un mentor para dar orientación personalizada. Tomemos en cuenta que la gran Big Data o los grandes almacenes de datos que se recopilan en diferentes GPTs me permite establecer inclusive personalizaciones para poder otorgar una guía o un entorno de trabajo personalizado como mentoría a mis estudiantes. Retomemos un poquito lo que indicaba más atrás en lo que respecta al entorno de la atención personalizada. Muchas veces decimos no tenemos tiempo, pero la herramienta de inteligencia artificial generativa de texto científico me puede generar información instantánea en pocos segundos para poder establecer esa conexión. Puedo otorgar retroalimentación, puedo automatizar rutinas, puedo agilitar el proceso de identificación con sistemas de alerta rápida. Esto último tiene que ver con análisis de datos, donde yo ingreso las encuestas y aunque existen sistemas como Google Form que ya me da una tabulación previa que lo exporta a Excel y puedo hacer mis propias tabulaciones, esa data la puedo integrar en una inteligencia artificial y a través de dashboard me puede establecer ya una gráfica, tendencias de cuál sería una tasa de deserción o cuál sería el porcentaje o cantidad de estudiantes de los cuales existen con falencias o lo contrario. Podemos tener también estudiantes con necesidades educativas supremas o superiores.
Tutores con inteligencia artificial. Podemos crear un ChatGPT tomando en cuenta que tengo un alumno con trastorno del lenguaje o trastorno del aprendizaje, generalmente derivados del DESE. Yo puedo crear GPTs o módulos de IA para que pueda ser alimentado con la data del estudiante y me genere recomendaciones. Recordemos que esta data que recopila Gemini, Copilot y ChatGPT, que generalmente es una de mis preferencias particulares, ya está cruzada con información actualizada, especialmente si es de pago. Los asistentes con IA, yo puedo automatizar un sistema de control de asistencia. Y por último, la utilización de la inteligencia artificial en las tareas, donde yo puedo acortar tiempos, conectar diferentes fuentes, cruzar cantidades grandes de información para obtener resúmenes ya listos para ser interpretados por nosotros en conjunto con los estudiantes. Entonces, ahí tenemos 9 aplicaciones innovadoras que mediante la IA podemos aplicar a la educación. En la siguiente gráfica entramos especialmente a un entorno de inteligencia artificial o un tipo de inteligencia artificial donde estamos a la fecha, que es la generativa. Luego vendría la general y la superinteligencia, donde literalmente se proyecta que las IA superen el cerebro humano, pero todavía falta mucho para eso. Pero, ¿dónde estamos? Existen aplicaciones que veremos más adelante algunas recomendaciones puntuales, ya que este webinar es solamente una degustación, un sorbito de lo que próximamente podemos seguir observando a través de Redie y de manera interna o profesional en los contactos dentro de nuestra labor profesional. Ambientes multimedia como texto, música, video, imágenes se combinan para automatizar procesos. Puedo generar documentos de texto, resúmenes, papers, puedo generar también monografías, tesis, tomando en cuenta que las herramientas de inteligencia artificial son un apoyo, pero la generación existe. Puedo generar música, audio, piezas musicales, puedo generar videos. Hace unos 3 años atrás, y para las personas que han utilizado generación de video con inteligencia artificial, se debieron haber dado cuenta de que una de las situaciones comunes o los errores comunes es que salían manos con 6, 7 dedos. Bueno, en la actualidad las herramientas generativas de video han avanzado mucho y es un poco complejo muchas veces identificar qué objeto es IA desde el punto de vista digital a través de la televisión o a través de Internet y qué objeto es real. Ahí es donde viene el superpoder docente y de sus alumnos en la educación 5 y 6.0, en donde integran herramientas de inteligencia artificial no solamente para construir, sino también para comprender. La generación de imágenes como infografías, mapas mentales, esto al simple hecho de promptearlo y luego con un clic generarlo en cuestión de segundos. Pero hablamos de promptear. ¿Qué es un prompt? Un prompt dentro de IA es una instrucción, es una orden, en donde a través de texto, audio e inclusive video, en las últimas versiones de ChatGPT ya reconoce video del ambiente, se le da al modelo de inteligencia artificial para obtener una respuesta específica. A mi izquierda, ustedes podrán observar un ejemplo completo de cómo generar un prompt y algunos aspectos a tomar en cuenta. En este caso, eres un social media manager y trabajas en una marca de café especializada llamada Café Fantasía, que se especializa en café orgánico para la industria B2B. Lo que está marcado en azul es el tipo de profesional o persona. Y lo verde sería el contexto que le estoy dando al GPT. Gemini, Copilot, ChatGPT, DeepSeek, entre otros. Claude. Ya el ambiente un poco más con énfasis en azul es la tarea.
¿Qué quiero que hagas? Vas a desarrollar, construir, diseñar una grilla de contenidos para redes sociales para una semana completa, donde deberás indicar la red social a publicar, el texto a incluir en la descripción, el hashtag a utilizar y el formato del post. Ya en la parte naranja encontramos el formato, qué tipo de archivo, cómo quiero que me lo devuelva. La grilla de contenidos deberá estar en una tabla de Excel, en un documento de Word, en una presentación de PowerPoint, que sigue el mismo formato que compartiste o que compartiré más abajo. Yo puedo darle ejemplos a seguir a la inteligencia artificial. El tono, cómo yo me expreso con la IA. Generalmente la trato de manera cordial, con un por favor, ya que de otra manera con un buenos días, porque recordemos que la inteligencia artificial está conectando ciertas aparentes habilidades del ser humano. Y mientras más personalices tu propia IA, mejores resultados podrías obtener, tomando en cuenta experiencia particular en diferentes GPTs que he utilizado. Sobre esto, usa un lenguaje claro y conciso, profesional y cordial. Sé muy sensible en el correo, ejemplo, que me vayas a generar. Entonces, el tono es también parte de un prompt. Y por último, muéstrame el ejemplo previo antes de generarme el documento final, el archivo final, el PowerPoint final. Entonces, sobre esto, tenemos una combinación en este prompt de persona, contexto, tarea, formato, tono y ejemplo. Aquí tenemos, adicional a lo mostrado, el rol. Imagina que eres un profesor. Imagina o eres, de forma directa, un investigador universitario. Eres un profesor experto en tecnología y matemáticas, en cual en el idioma inglés, francés, mandarín, cualquiera que sea, me permite establecer en el prompt un debate. También yo puedo discutir, ya sea una pregunta fáctica, conceptual o debatible con mi propia inteligencia artificial para llegar a consensos. Y por último, y algo que me agrada mucho, los metaprompts. Los metaprompts es un prompt de prompts o un super prompt, como también le llaman. En este caso, yo estoy en ChatGPT, pero a su vez en la institución donde laboro utilizan Copilot de Microsoft. Entonces, yo tengo ChatGPT y como también tengo que interactuar con Copilot, le pido a ChatGPT, al robot 1, que me cree un prompt específico para Copilot o para que lo entienda Copilot. Entonces, en ese momento, yo estoy utilizando Metaprompt. ¿Puedo solicitar un prompt para mejorar mi prompt? También. Eso es lo interesante de estos super prompt o metaprompt que tenemos en estos aspectos de las partes de una instrucción. A continuación, observamos 5 ejemplos muy sencillos, muy cortos, porque un prompt puede tener algunos cientos de palabras. Mientras el prompt sea más preciso, específico, detallado, voy a obtener mejores resultados combinando los diferentes aspectos vistos. Inclusive yo puedo generar mis personalizaciones en los GPTs. Tomando en cuenta que cuando yo indico GPT, hablamos de los chats que genero con las diferentes IA como ChatGPT de OpenAI, Copilot de Microsoft, Gemini de Google, DeepSeek u otras que ustedes puedan utilizar o estén utilizando. Ejemplo de planificación educativa. Veamos aquí. Actúa como un docente experto en educación general básica, quinto de básica, en la asignatura inglés, y ayúdame a planificar una clase de 40 minutos sobre conjugación de verbos. Inclúyeme los objetivos de aprendizaje, las actividades iniciales y el desarrollo y cierre y recursos necesarios. Esto es para planificar. Veamos las estrategias de aprendizaje. Sugiéreme 5 estrategias activas y motivadoras para enseñar el tema
de las partes de la planta a estudiantes de 5 años. Esto debe ser inclusivo y fomentar la participación con el pensamiento crítico. Podría combinar el PROM 1 y el PROM 2. Veamos el PROM 3, también combinable. Los 5 se pueden combinar. Si quiero trabajar una evaluación, genérame una rúbrica, criterios de evaluación, detallada para un proyecto sobre robótica. Incluye criterios en donde aparezcan o se integren los niveles de desempeño: excelente, bueno, regular, deficiente, bueno, malo por mejorar, alcanzado, no alcanzado por alcanzar, etcétera, y con su escala de puntuación. Escala de puntuación del 0 al 10, del 0 al 100. Puede también cualificar el tema con A, B, C, las escalas nacionales o de su país de origen, y ahí usted tiene esto de evaluación. Combinado 1, 2 y 3, ¿lo puede hacer? Correcto. Seguimiento académico. Proporciona un modelo de ficha de seguimiento académico para profesores que permita registrar avances, dificultades y recomendaciones para cada estudiante durante un trimestre. Y por último, tutoría personalizada. Simula una sesión de tutoría. Aquí le voy a agregar algo más. Como un experto en psicopedagogía para un estudiante de secundaria que tiene dificultades para comprender acerca de los números primos. Guíalo paso a paso con explicaciones sencillas, cortas, breves y ejemplos, preguntas que fomenten el razonamiento, autonomía y pensamiento crítico. Como les indicaba al principio de este compartir, de este conversatorio interesante para todos ustedes, que de antemano estoy muy agradecido de estar en la red Redie compartiendo muy brevemente estas experiencias muy necesarias para todos los educadores e inclusive profesionales, ya que esto puede ser aplicado en cualquier ámbito del saber científico, tecnológico, humano, que gratamente nos acompañan en esta tarde-noche en este espacio. Entonces, aquí he combinado planificación, estrategias de aprendizaje, evaluaciones, seguimiento académico y tutoría personalizada. ¿Puedo combinar los 5 prompts en ChatGPT, Copilot, Gemini en este caso? Sí, sí lo puedo hacer. O lo hago en partes, voy revisando cada uno de los aspectos y le indico a la inteligencia artificial qué es lo que necesito cambiar, mejorar, alterar, y retrocedo una diapositiva más. Usted puede integrar tono, formato, rol, objetivo, contexto, idioma, debate y los metaprompts. Algo interesante que me gusta probar, en tal caso, si a mí ChatGPT no me otorga una respuesta muy efectiva, y tomemos en cuenta que ese nivel de discernación para discernir, para interpretar lo que me da ChatGPT ya es humano. O sea, tengo que leer, esto no es cuestión de copiar y pegar y enviar. Tengo que leer, analizar, sintetizar, comprender, interpretar y volver a repetir el ciclo. La metacognición es importante en estos aspectos. Yo puedo tomar lo que pasó en ChatGPT y llevarlo a Gemini, Copilot o DeepSeek y comparar entre diferentes IAs. Sobre esto, solo como un aspecto muy rápido, si usted quisiera tener diferentes GPTs o asistentes de inteligencia artificial en donde yo pueda integrar varios modelos, una de las herramientas que utilizo es POE. En POE.com usted puede encontrar diferentes modelos de inteligencia artificial generativa que inclusive me permite hacer comparaciones, o lo hace de manera individual entrando a cada website o aplicación que tenga instalado en su dispositivo móvil. Pero aquí está Tecnotip, POE.com,
es una herramienta muy interesante que inclusive podría venirse otros talleres ya específicamente sobre esta herramienta. Aquí ustedes tienen algunas herramientas de IA educativa, como el propio ChatGPT, generalmente es uno de mis preferidos. Está una plataforma completa conocida como Magic School, Feed, en donde yo puedo adaptar recursos educativos al nivel de comprensión de los estudiantes. Está Currypod, que es un generador de presentaciones interactivas y actividades también. Algo similar a lo que pasa con Gamma, que es otra herramienta. Está Quenti.to, en donde puedo crear cuentos sencillos de acuerdo a un prompt que le dé y automáticamente me generan los cuentos. Está UPresenter, Quanda, Canmigo, Gemini y Gradescope. Si nos damos cuenta, estas herramientas de inteligencia artificial parten desde un asistente conversacional que me permite generar los prompts o interactuar con los prompts vistos anteriormente, hasta crear presentaciones, fichas, integraciones con las matemáticas dentro de mis procesos educativos. Y así existen miles de herramientas de inteligencia artificial generativa aplicado a diferentes profesiones o aspectos o necesidades humanas. Y aquí es donde nosotros entramos en acción. Y retrocedo en las diapositivas anteriores sobre los datos estadísticos. Estamos revisando, estamos evaluando, conocemos, identificamos para qué sirve, cómo lo están utilizando nuestros alumnos. Nosotros, en primera instancia, aquí me permito el ejemplo, sabemos andar en la bicicleta de inteligencia artificial antes de enseñarla o posiblemente criticarla o poder decir esta me sirve o no me sirve, tomando en cuenta que existen muchas en el mercado y en las cuales yo tengo que llegar a reconocer cuál específicamente me sirve. Existen gratuitas, existen de pago, existen freemium, donde tienen funciones gratuitas hasta un límite y luego indica pagar, pero tomando en cuenta eso, ahí es donde viene nuestro trabajo como docentes en seleccionar las mejores herramientas de inteligencia artificial que van a convertirse de una otra forma en aplicaciones de apoyo, no reemplazos, para el docente. Y este es un pensamiento muy particular. Tomemos en cuenta que a nivel rápido, vertiginoso, acelerado, exponencial, las tecnologías emergentes como programación, robótica, realidad virtual, realidad aumentada, Internet de las cosas, finanzas digitales e inteligencia artificial cada vez están trabajándose en las generaciones actuales. ¿Cuáles son las generaciones de estudiantes que estamos creando? Hace poco ya se fundamentó la llamada generación beta. Tiempo atrás, la generación alfa. Generación de millennials, centennials, baby boomers. Estamos integrando personas que trabajan con personas. Eso implicaría de que la generación es importante. Debo seguir enseñando como me enseñaron a mí o debo ir de la mano integrando en una simbiosis a la par con las nuevas generaciones. Esas son preguntas de reflexión que les estoy dejando para que podamos analizar. Y sobre las reflexiones, ya entrando a la parte final de este espacio, aquí les dejo, si es posible, hagan una captura de pantalla, tomen en cuenta estas preguntas, en donde lo que hemos conversado de mi parte como expositor hacia ustedes, la idea es hacer un proceso de disrupción, un pop, un clip en nuestros cerebros para que podamos reformular, para que podamos evaluar, reorganizar nuestro quehacer educativo. Entonces, para reflexionar, ¿debería la IA tener un rol protagónico en las decisiones pedagógicas dentro del aula?
la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en nuestro quehacer educativo promueve una mayor equidad o habrá una ampliación de esa distancia existente? Ejemplo, público versus privado. ¿Puede la IA desarrollar competencias socioemocionales y éticas en los estudiantes? ¿O esta tarea es exclusivamente humana? Retrocedo algunas diapositivas atrás. Entre la educación 5.0 y la 6.0 se trabaja con herramientas tipo tecnologías emergentes e inteligencia artificial. Pero tomemos en cuenta de que el dato, la información y hasta el conocimiento ya está en un dispositivo electrónico o se gestiona a través de un dispositivo electrónico, lo tiene Internet a la mano. ¿Me seguirás sirviendo enseñarle a un estudiante cuándo fue el descubrimiento de América? ¿O me servirá aún más que llegue a una reflexión en donde le pregunto, ¿qué implicaciones políticas, sociales conllevó el descubrimiento de América o los viajes de Colón? En la pregunta 3 podemos ir haciendo nuestras propias respuestas. La parte humana seguirá siendo humana. Se habla de superinteligencia, donde estas IAs tienden o tenderán o se están haciendo estudios para que superen el propio cerebro humano, pero podrían pasar décadas en esto. Estamos generando contenido con robots. Por tal razón, la parte humana, los soft skills, deben ser potenciados en esta educación actual. ¿Es responsabilidad del docente integrar la IA en la práctica educativa o debería ser una política institucional del centro educativo? Particularmente debería ser de ambos, en una respuesta personal. ¿El uso de la IA en la educación transforma realmente el aprendizaje o solamente estamos utilizando una nueva forma de aprender con prácticas digitales pedagógicas? Es decir, yo enseño a escribir una carta en Word o realmente estructuro una carta formal apoyado en IA para buscar o para contrastar o para guiarme con los mejores textos o frases y establecer así un documento elegante, sobrio, preciso hacia un directivo, por dar un ejemplo, o me quedo solamente con enseñar Word, que es negrita, cursivo, subrayado. Entonces, el uso transforma realmente el aprendizaje o solamente es una nueva manera de digitalizar nuestras prácticas pedagógicas. 5 preguntas que espero le hayan tomado una fotito o hecho una captura de pantalla para que podamos responderla entre nosotros, dentro de sus diferentes centros educativos, ustedes mismos e inclusive entre pares, y así llegar a conclusiones con respecto a este espacio de inteligencia artificial educativa. De mi lado, Javier Navarro Macías, ha sido un gusto estar con ustedes. Ya le doy paso a la palabra de Paul para hacer el último destino de nuestro espacio virtual. Ahí tienen mi correo de contacto, mi LinkedIn para que podamos hacer conexión profesional. En caso quisieran seguir compartiendo más ideas, proyectos educativos y tecnológicos, algún seminario, taller o práctica individual o grupal a nivel educativo y así lograr un tecnoaprendizaje mucho más potenciado en tecnologías emergentes. Entonces, de mi parte, Paul, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Javier. Definitivamente este webinar ha sido súper interesante. Nos has dejado con muchas inquietudes, ¿no? A todos nosotros
que no las habíamos pensado desde la óptica que tú las manifiestas. Y en ese sentido tenemos algunas preguntas. Alicia Saquinga nos pregunta, ¿cuál es la mejor IA para crear videos en el ámbito escolar? Correcto. Existen muchas IAs. Runaway, por ejemplo, es una de las que yo utilizo, pero también existe sí, el propio ChatGPT, que te puede dar integraciones sin salir a otras inteligencias artificiales para lo que corresponde a videos. Entonces, particularmente yo utilizo Runaway para poder establecer vídeos y el propio ChatGPT integrando otros aspectos o aplicaciones que ya dentro de la aplicación como tal se lo da. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Javier. También nos indican, pues aquí, permíteme, tenemos otra pregunta de Erika Pazmiño Cárdenas. Nos dice, ¿qué IA sugieres para realizar artículos? Ok. En lo que son revisión de artículos, ya estoy en ámbitos especialmente más universitarios, establezco Magic School. Magic School inclusive te permite establecer conexiones académicas en diferentes aspectos. Magic School ahí te puede servir de mucho. El otro que permite establecer otra inteligencia artificial te podría servir Claude, ¿sí? El Claude for Education. Yo también estoy anotando aquí porque se aprende cada día algo nuevo. También anotando la información. Existen miles de aplicaciones. Esto, lo que acabo de mostrar, solamente es un pequeño ejemplo y por cada aplicación se puede aprender de la misma. Pero aquí Magic School es una que yo utilizo mucho. Es una plataforma que ya viene integrado IAs específicamente para inteligencia artificial. Magic School se llama. Gracias, Javier. Y tenemos una pregunta muy interesante de Óscar González Martínez, que creo que muchos docentes nos preguntamos lo mismo. ¿Qué estrategia podríamos usar para que los alumnos no excedan el uso de herramientas de inteligencia artificial? Que no sea copiar y pegar artículos de manera directa, generados por alguna IA en ese estilo, y motivarlos para que lean más y que no solo dependan de preguntar y de responder sin procesar la información por parte de ellos mismos. ¿Qué nos recomendarías tú, Javier? Ok, miren, aquí les voy a poner un ejemplo muy claro para poder responder a la pregunta. Si yo quiero hacer cálculos matemáticos, utilizo una calculadora. Y utilizar calculadora sería hacer trampa. Esto es dependiendo del punto de vista que se dé. Literalmente yo puedo copiar y pegar la información de la inteligencia artificial, lo pongo en un artículo y lo hago pasar como mío. Existen herramientas antiplagio ya potenciadas en IA que van a detectar eso. Sin embargo, la decisión sigue siendo humana. Como docente, y ahí es donde viene este tipo de conocimientos y compartir, donde estamos conectando experiencias, podría crear actividades que fomenten la reflexión y la personalización, donde yo utilizo el ChatGPT, no lo prohíbo, pero en conjunto con mis compañeros empiezo a describir cuáles fueron los resultados, opinar acerca de estos aspectos, ¿sí? Tomando en cuenta de que yo anticipo de que existen normas y reglas y, como indicaba anteriormente, no existen muchas políticas en los centros educativos o regulaciones. Existen normas de deshonestidad académica, sanciones, etcétera, pero como el tema de la inteligencia artificial a nivel educativo es algo relativamente nuevo, ya dependerá de cada centro o de cada docente cuál van a ser las normas establecidas. Evitarlo es complejo. Aquí lo que tenemos que es darles a nuestros estudiantes la orientación, que ellos puedan discernir, que ellos puedan interpretar de que las herramientas en este caso están
para ayudarnos, más no para reemplazarnos. Reitero nuestro agradecimiento de parte de quienes hacemos Redie, estimado Javier. Nos quedan un montón de temas pendientes y te comprometemos para que nos sigas acompañando en nuestros webinars. Ahí tenemos una pregunta de Alicia. No sé si nos puedes ayudar contestando esta última pregunta, por favor. No sé si lo puedes ver. Sí, Alicia Sakinga dice, entre los modelos entre ChatGPT, aquí está, y DeepSeek, ¿cuáles serían diferencias? Bueno, aparte de que por un lado ChatGPT es de OpenAI de Estados Unidos, DeepSeek es de China, particularmente en el caso del ChatGPT en su modelo 4, es multimodal, donde entiende textos, imágenes, sonidos, videos. En cambio, las actividades más destacadas de DeepSeek es que es un modelo específicamente entrenado más que todo en problemas matemáticos. Incluye, en este caso, análisis de código, es decir, DeepSeek te puede ayudar más para la programación y tomando en cuenta lo que corresponde a ChatGPT, digámoslo así, y es uno de mis preferidos, es más humano. En cambio, DeepSeek ya es un poco más robótico, pero esto específicamente ya depende de cada usuario. Me agrada ChatGPT porque es más humano, ¿sí? En cambio, DeepSeek es más robótico, pero cada uno tiene sus ventajas. DeepSeek para matemáticas, para mí ChatGPT me gusta más para articular textos. Gracias, Javier, por tu respuesta. Agradecemos a todas las personas que se han unido desde diferentes regiones del mundo, de nuestra América Latina. Nos han escrito por interno y también por las redes sociales desde Venezuela, Argentina, Cuba, Colombia y Ecuador. Me quedo con dos frases, una de Alicia Sakinga, que nos escribe desde Ecuador, nos dice: la sensibilidad es parte del ser humano y es importante conocer a nuestros estudiantes. Creo que va más allá de las IA. Y también con la de Yesid Puentes desde Colombia, que nos escribe Yesid, que nos dice: la IA tiene sentido si nos vuelve mejores seres humanos. Definitivamente estamos en ese camino de convertirnos cada vez en mejores seres humanos acompañados por la inteligencia artificial. Y reitero, Javier, te comprometemos para que nos sigas acompañando en otros webinars y seguir aclarando estas inquietudes que nuestros oyentes nos han planteado en esta tarde y en esta noche. Muchísimas gracias, y a todos los que nos han acompañado en esta noche también, muchas bendiciones y les agradecemos como siempre. Continuaremos con ustedes compartiendo estos espacios porque nosotros somos protagonistas de la educación. Una buena tarde, una buena noche con todos.